Estamos hoy domingo comenzando lo que muchos conocen como Semana Santa, comenzando con hoy domingo, Domingo de Ramos, de aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y termina el próximo domingo con esa victoria que el Señor nos entregó allí en la cruz, con esa victoria que solo Él nos puede dar con el domingo de resurrección. Es una semana, ya hay muchos comentarios en la calle. Ya hay muchas personas donde hacen énfasis a qué se puede comer, qué no se puede comer, si puedo comer carne roja, si no puedo comer carne roja, si se puede hacer el amor con tu esposa, que si el viernes me puedo bañar, que si no me puedo bañar. Hay tantas cosas que arrastramos, hay tantas cosas que hemos como obra humana instruido a nuestros corazones pensando que van a agradar a Dios. Y tratamos de con hechos o con acciones cumplir con ciertos reglamentos. Pero en nuestros corazones muchas veces desagradamos a Dios porque no hacemos nada cumpliendo con algo, pero desobedeciendo a Dios en nuestro corazón y con nuestras acciones. No hacemos nada con venir a la iglesia con una saya larga o con una ropa ancha, tratando de agradar a Dios, pero con nuestros labios, con esos mismos labios que decimos Dios te bendiga, hablar del hermano, ser piedra de tropiezo, ser chismosos, tener un corazón lleno de orgullo y de ego. Si no limpiamos nuestra vida primeramente por dentro, Dios nunca va a aceptar lo que exteriormente querramos hacer para Él. Por eso yo creo que la vida cristiana, más que una enseñanza, es una naturaleza donde tú haces de Cristo tu día a día, tu lenguaje día a día, tu vestimenta día a día. No es un día, no es un domingo, no es un martes, es cada día. Cuando tú salgas de este lugar, cuando tú te mezcles dentro del mundo, cuando tú llegues a aquellos círculos sociales donde no habita Dios, pero que ama a Dios, porque Dios ama a todas las personas para que todos se arrepientan y vengan a sus manos. Ahí es cuando se demuestra realmente si tú amas al Señor. Si tú te mezclas entre ellos y pareces uno de ellos, no hay marcas de Dios en tu vida. Pero si tú aún dentro de ellos, Dios puede ver a un Natanael, Dios puede ver a un Pedro, a un Jesús, a un David. Ciertamente hay un cambio en tu vida que habla de ti, que habla de Él, que habla de lo que tú y Él han podido hacer en sus vidas. Por eso es muy importante que tú entiendas esto. Es una semana de meditación. Es una semana para pensar que todo lo que Jesús, comenzando un día como hoy, hace miles de años atrás, lo hizo por nosotros, no por Él. Él no lo necesitaba. No por Él, porque en Él había justicia, en Él había verdad, en Él había santidad. Lo hizo porque tú, Ángel, tú, Angeli, tú, María, yo, Damián, todos nosotros le fallamos al Señor. Le desobedecimos, comenzando aquel día allí en el huerto del Edén, donde de una vez y para siempre ese espíritu de desobediencia llegó a nuestras vidas y nos distanciamos del Señor. Y fuimos expulsados junto con Adán de aquel lugar de bendición, donde aquel lugar cual había sido creado para que nosotros pudiéramos comer, beber y disfrutar, y donde nuestro único trabajo debía ser adorar a Dios, aquello que debía ser un lugar de descanso y de refrigerio, ya no más pudiera contar en nuestras vidas, sino que por nuestras propias cuentas, fuera de ese lugar, tuviéramos que arreglarnos la sola, bajo nuestras habilidades, bajo nuestra inteligencia, bajo todo aquello que nosotros pudiéramos saber. Pero llegó un día donde aquel lugar volvió a acercarse a nuestras vidas. Llegó un día, dice la palabra del Señor, y el mismo Pablo nos dice que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, nuestro Señor envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de una virgen, que cumplía todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento, para como Cordero perfecto pudiera irrumpir dentro de un sistema que más que desearlo, lo alejaba, lo repatriaba de sus vidas, lo cancelaba de sus vidas. Pero hubieron muchos que sí lo aceptaron, hubieron muchos que sí lo reconocieron, hubieron muchos que sí lo amaron. Aún ese mismo sistema hoy lo sigue alejando, hoy lo sigue rechazando. Y llegó aquel día donde el ministerio público de Jesús, un ministerio que a pesar de haber sido un ministerio corto, porque empezó como por allá por los 27 años, dice la Biblia que tenía alrededor de 30 años en su ministerio público, un ministerio de 3 años y medio quizás de extensión, pero un ministerio tan efectivo que nunca jamás ha podido nadie igualar
los hechos, los milagros, las enseñanzas, todo lo que el Hijo de Dios pudo hacer y sigue haciendo aún hoy en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo creo que fue un ministerio de gozo, de bendición, fue un ministerio que tuvo todo el respaldo de Dios, porque no fue un hombre, fue el mismísimo Dios entre nosotros. La palabra del Señor, el Evangelio de Juan dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Usted sabe lo que es que el Dios de los cielos haya estado en medio nuestro. Un Dios del cual siempre se había hablado desde lejos, se conocía desde lejos. Aún Job dijo: de a oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Era un Dios del cual nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos nos hablaban. Así era en el Antiguo Testamento, pero un día irrumpió en el mundo secular para llenarnos de gozo, habitar entre nosotros y mostrarse el verdadero Dios del cielo ya entre nosotros. Porque Él dijo: hablé a través de mis profetas, hablé a través de mis escogidos y no les hicieron caso. Ahora voy a hablar a través de mí. Voy a ser uno de ellos, me meteré entre ellos, habitaré entre ellos, seré como ellos, para que me vean, para que vean al Hijo de Dios, al Dios de los cielos entre ellos. Y eso sucedió. Y nadie tiene dudas de eso. Las Escrituras lo afirman. Los descubrimientos de la ciencia, los descubrimientos sociales, los descubrimientos científicos también lo afirman. Hay pruebas irrefutables que Jesús habitó entre nosotros. Pero la mayor de todas las pruebas no nos las tiene que dar un medio social o un medio, podemos decir, secular. La mayor de todas las pruebas está aquí, en este libro, en esta Biblia, en esta palabra de Dios que demuestra con hechos irrefutables que el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, lo cual quiere decir Cristo, que es una traducción del hebreo y del griego, que quiere decir Mesías, que quiere decir ungido. El Cristo habitó entre nosotros. La oración de muchos años, el llanto, el deseo, la pasión de muchas personas se vio respondida cuando este hombre, en el cual incluso la palabra del Señor nos dice que no había en él belleza para que no pudiéramos buscarlo, atraerlo a nuestras vidas por su estereotipo, sino que el Señor no puso belleza en él ni atracción física para que no la amaran por lo que veían, sino por lo que él era. Todos pudieron ver que las oraciones, el llanto, el sacrificio, el clamor de todos aquellos que amábamos la venida de ese Mesías fue respondido cuando Cristo estuvo entre nosotros. Hoy celebramos ese día triunfal. ¿Y por qué triunfal, pastor? Si allí lo llevaron, lo golpearon, si allí fue escupido, si allí fue abofeteado. ¿Por qué triunfal? Porque el hecho de que haya pasado por todas esas cosas, por todos esos insultos, por todos esos dolores, por todas esas situaciones, no lo deslegitima, no lo arranca, no lo hace ilegítimo del trono al cual él pertenece. El hecho de que él haya pasado por todo eso lo sigue llevando más cerca a la corona de un rey, porque él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de gloria, el que venció la muerte en la cruz del Calvario. Nunca nadie lo ha podido hacer. Han podido conquistar el cielo a través del avión, han podido conquistar los océanos a través de submarinos, a través de inventos científicos. Podemos decir que han podido conquistar el medio ambiente, la tierra, pero nadie ha podido conquistar la muerte. Por eso él, con toda autoridad y con toda seguridad, con los hechos en la mano, cuando pudo llegar allí al infierno, arrancar las llaves de la muerte, quitárselas al mismísimo Satanás y llevar al cielo a través de la resurrección de él, la resurrección de la iglesia, le pudo decir con voz de gozo, de júbilo y de seguridad: ¿dónde está muerte tu aguijón, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Es decir, aquí estoy. No me pudiste retener porque hoy yo te he vencido. Y lo mejor de todo, que con su vencimiento, con su victoria, vencimos nosotros y fuimos nosotros también llenos de esa victoria. Por eso hoy estamos sentados junto con él a la diestra del Padre, en lugares de gloria y de bendición. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer esta hermosa palabra que está en Lucas capítulo 19, verso 28 al 42. Lucas 19, 28 al 42. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, incluso el evangelio de Juan hablan de este tiempo, hablan de este suceso, de esa entrada de Jesús en Jerusalén. Ninguno de estos cuatro evangelios
podemos decir, hace un oído escaso a lo que sucedió, sino que son voces a través de ellos que relataron la presencia de Jesús en Jerusalén. Ya todos lo tienen. Lucas capítulo 19, 28 al 42, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, diga conmigo, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, siempre hay fariseos, de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido leída. Hoy tu palabra, Señor, ha sido creída delante de tu pueblo. Te damos gracias porque hoy no solo leemos una historia, sino un acontecimiento público que cambió, Señor, el curso de toda la humanidad de una vez y para siempre. Hoy somos testigos oculares y físicos, podemos decir, a través del Espíritu, de lo que tú hiciste, de lo que tú haces y de lo que tú seguirás haciendo en medio nuestro. Te damos gracias por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Wow. Usted sabe lo que usted acaba de leer. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, a aquellos que él escogió: vayan a la ciudad vecina, tomen un pollino el cual nadie ha montado jamás. Y si los dueños de ese pollino le dicen: ¿qué hacen? Ustedes le digan: el Señor lo necesita. Desatadle, traerlo. Y todo lo que usted continuó leyendo en esa historia, así sucedió. Ahora, hay muchas personas que piensan que esto era algo que pasó de pronto, algo que iba pasando a medida que Jesús iba caminando, y no es así. La historia nos demuestra que ya Jesús les estaba diciendo a ellos lo que iban a ver, lo que iban a pasar, quién iba a preguntar, qué iban a encontrarse, cuál era el pollino, uno que nunca nadie jamás había montado. Era virgen santo para él también. El único que lo montó en ese momento, el primero, fue él, porque para él no había algo mejor que pudiera ser. El pueblo esperaba algo diferente, mas el cielo envió algo que el pueblo necesitaba, pero no era lo que el pueblo esperaba. Y me llama la atención como ya todo esto había sido preparado. Cuando leemos la historia podemos saber que esto no era una casualidad. Por ejemplo, la conversión de Pablo. La conversión de Pablo fue una conversión donde Dios estuvo presente a través de su Hijo, porque él le pregunta: ¿quién es esa voz? ¿Quién es el que me está hablando? Yo soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y el mismo Señor Jesús le dijo: ve hasta el pueblo, ahí vas a ver a una persona, su nombre es Ananías, él orará por ti y te volverá la vista. Ya Dios había preparado también el encuentro de Pablo, porque una vez que Pablo recibe la vista, recibe junto con la vista el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es vista? Es señal, es lumbrera. Es como un GPS para nuestras vidas. Todo lo que sucedió, todo lo que sucede en las manos de Dios, ya está preparado por Dios. Hoy yo estar preparado, sentado, parado en este lugar, hoy tú estar aquí presente, ya fue preparado por Dios para este día. Más vale que así lo veas.
No es una casualidad que estemos aquí. No es una casualidad que hoy estemos predicando la entrada de Jesús en Jerusalén. Esta palabra se predica cada año en la misma fecha, porque habla de un hecho glorioso, de un hecho que no puede pasar inadvertido en nuestras vidas. Habla de algo tan poderoso que marcó la humanidad y aún más la vida de todos aquellos que con esperanza y ansias esperábamos por este momento. Porque pudimos ver, escuchar, oír, o alguien nos enseñó que aquello que había sido solamente un deseo en una oración nuestra, hoy estaba siendo cumplido desde el cielo para respuesta de que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. Jesús, el Hijo de Dios, entrando en Jerusalén. Domingo de Ramos. ¿Por qué ramos? Porque muchos ramos, muchas arecas, pencas se tiraron frente a él cuando él llegó a aquel lugar. Cuando él hizo entrada en aquella ciudad. El pueblo lo estaba esperando. Él fue recibido como un rey, pero después no fue tratado como un rey. Él fue recibido como el Hijo de Dios, pero después no fue tratado como el Hijo de Dios. Y no hablo en una totalidad. Muchos sí lo trataron como un rey. Muchos siguieron creyendo que él era el rey. Muchos siguieron creyendo que él era la respuesta de Dios, que él era el Hijo de Dios. Pedro lo afirma con sus declaraciones: tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso muchos creyeron. Por ejemplo, Ana creyó porque en una de sus palabras, y nunca dudó que él era aquella respuesta de Dios para nuestras vidas. Simeón aún allí en el templo pudo creer y siguió creyendo que él era el Hijo de Dios. Los discípulos siempre creyeron que él era el Hijo de Dios. Los profetas también creían que él era el Hijo de Dios. Juan supo también que él era el Hijo de Dios. Muchos quizás no creyeron, pero muchos también creyeron que él siempre fue el Dios de los cielos, el que los había enviado. Por eso hoy tenemos que entender que no existe, no se ha escrito, no ha pasado, no hay un acontecimiento más importante en la vida de un cristiano que este acontecimiento que sucedió a través de Cristo, a través de la resurrección. Porque hablar de resurrección es hablar de vida eterna. No se puede hablar de resurrección si no hay vida eterna, porque el hecho, el móvil de la resurrección es llevarnos a la vida eterna. ¿Para qué entonces hubiera habido resurrección o necesitaríamos resurrección en nuestras vidas si no tuviéramos un lugar hacia donde ir? Si no hubiera vida eterna, ¿de qué nos vale a nosotros servirle a Dios? A ver, pregúntese. Si no hubiera una esperanza de vivir al lado del Padre, de gozarnos con los ángeles en un futuro, quizás para algunos de nosotros cercanos, quizás para algunos de nosotros un poquito más lejanos, porque solo Dios sabe a quién le toca primero. Nadie tiene la vida comprada. Ahora mismo puede pasar. Mañana cuando salgas, mañana cuando estés manejando, mañana cuando te montes y pienses, pasado mañana voy a hacer esto, el sábado tengo un plan vacacional para salir con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, esta semana voy a emprender un nuevo negocio. Empiezas a albergar sueños, deseos en tu corazón y Dios te dice: no hagas tantos planes, que esta semana yo he llamado por tu alma. Por eso cada día, cuando tus ojos se levanten y se abran frente al mundo que tienes delante, asegúrate de estar en paz con el Señor. Porque no hay peor vanidad, no sé si esa palabra está bien dicha, es que es tanto el inglés que ya se me olvida el español, en la vida de un ser humano, en la vida de un cristiano, que olvidarse que esto va a suceder. Nadie está preparado para morir. Todos estamos preparados para vivir cada día, para tener sueños, para estar llenos de gozo. Pero esto es una realidad que va a llegar. Así como llegó el día del Señor. Así como llegó el día del Señor, el cual él sabía que iba a llegar. Aún muchos no querían que llegara ese día. Y Pedro fue uno que le dijo: Señor, que tal mal no te acontezca. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene que llegar, entrar en Jerusalén y ser golpeado y ser juzgado por todos aquellos que están allí esperándolo, para que se cumpla toda verdad. Es decir, él estaba dispuesto. Un oasis, un refrigerio, una semana paga en algún local, en algún lugar todo incluido, no iba a hacer que él se detuviera. Él era el día y ese era el mejor de todos los días, porque haber luchado, haber sido golpeado por los hombres, haber pasado todo lo que él pasó, tenía un objetivo: llegar a Jerusalén, entrar a Jerusalén, ser golpeado en Jerusalén y llegar a aquella cruz que para muchos significaba derrota, pero para todos nosotros significó victoria. Amén. Para nadie es un secreto todo lo que Jesús pasó en su vida, sus milagros, sus sufrimientos. Yo creo que son conocidos por todos los que amamos al Señor y los que nunca lo han amado.
Marcos capítulo 1, verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estas dos palabras hablan en sí solas de una declaración. Pero las últimas dos palabras, donde dice arrepentíos y creed en el evangelio, ya no es una declaración. Es una orden de Dios para tu vida. El tiempo se había acercado, sí, todos lo vemos. El tiempo había llegado, todos lo sabemos, ahí está el Hijo de Dios. Pero cuando Él dice arrepentíos y cuando dice y creed en el evangelio, nos está dando una orden. Ya no es una afirmación, ya no es un consejo, es una orden. Igual cuando Él dice id y predicad el evangelio, el Señor te está diciendo ve. ¿Cuántos somos padres? Muchos aquí presentes, amén. Cuando usted le dice a su hijo, ve y tráeme un vaso de agua, y su hijo no va, es una desobediencia de su hijo. Si usted le dice, hijo, ayuda a tu madre, y su hijo no va, es una desobediencia de su hijo. No hay diferencia entre esa desobediencia de tu hijo hacia ti, hacia la desobediencia donde el Señor te dice, id y predica mi palabra, y tú no vayas. Porque es una orden de un padre a un hijo. Por lo menos yo lo tengo como padre. ¿Y usted? Es una desobediencia de un padre, de un hijo a su padre. La llegada de Jesús era una llegada esperada. Era la llegada anunciada. Era la llegada del Mesías, del ungido. Aun cuando Él fue y llegó en aquel lugar, cuando tuvo sed que se acercó a aquel pozo, la Biblia dice que allí había una mujer samaritana. Y la misma mujer samaritana, que no era amiga de los judíos, porque ella misma se encarga de decir, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Porque todos sabemos que los judíos y los samaritanos no se hablan. La misma mujer samaritana en un momento se preguntó, ¿no será este el Cristo? El mismo Juan el Bautista en su momento envió 2 de sus discípulos a donde estaba Jesús haciendo milagros, a donde estaba Jesús haciendo villas y maravillas por el poder que estaba sobre él. Y le manda a preguntar con sus discípulos, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro más? ¿O esperaremos a otro? Es decir, todos estaban esperando al Cristo. Lo que sucede no era que no lo estaban esperando. Todos estaban esperando a Cristo. Lo que sucede era que Jesús no encajaba en un sistema, que estaba esperando de ese Jesús otras cosas. Siempre te lo he dicho, esperaban un conquistador que los liberara del yugo romano, que los liberara del yugo del hombre, que les diera la dependencia o la independencia de ellos poder constituir una nación, de ellos poder constituir un sistema de leyes, de ellos poder gobernar. Y cuando Jesús llegó y estuvo dentro de ellos, no encajaba porque eso no era lo que ellos querían. Esperaban que llegara un hombre alto, fuerte, grande, montado en un caballo con una espada y que comenzara a destruir aquellos ejércitos que de cierta forma los tenían a ellos sucumbidos bajo esclavitud. Aunque el gobierno romano también trajo muchos adelantos para la época, la cual yo te voy a hablar más adelante. Lo que sucede es que aquellos esperaban una revolución judía, pero Jesús había traído a ellos no una revolución a los judíos, sino una revolución espiritual. Y era lo que ellos no esperaban. Y lo mismo sucede hoy en día. Muchos ven a un Jesús que puede librarnos de necesidades, que puede librarnos de situaciones y buscamos en Él solamente la bendición, cuando Jesús puede traer a nosotros una bendición aún más grande a través del campo espiritual. Pero muchos no ven como eso una necesidad cuando realmente es una gran necesidad en nuestra vida. Jesús vino a traer al mundo lo que ellos necesitaban, no lo que ellos querían. Muchos de nosotros en nuestras oraciones le pedimos al Señor lo que queremos, pero no lo que necesitamos, sin saber que lo que necesitamos nos va a llevar a lo que queremos. Voy a repetirte todo eso, porque parece que no lo entendiste. Muchos de nosotros le pedimos al Señor lo que queremos, pero no lo que necesitamos, sin saber que lo que necesitamos nos va a llevar a lo que queremos. Eso se te tiene que revelar, porque eso se tiene que compartir junto con aquella palabra que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es como un combo que va junto. Muchas señales anunciaban la legitimidad del Mesías.
Por ejemplo, el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, dijo: profeta, hablando al Señor a través de Moisés, hablando también, Moisés hablaba de Jesús. En ese momento no estaba Jesús. Dijo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dijo el Señor a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Isaías habló de Jesús, Miqueas habló de Jesús, el libro de los Salmos habló de Jesús. Dieron tantas pruebas de que era Jesús cuando dijeron que iba a ser nacido de una virgen, que vendría de Belén, que debía ser hebreo, que debía ser un tronco de la vara de Isaí a través de David, el hijo de Isaí. Y Jesús cumplía con todas estas profecías. La palabra del Señor en Juan capítulo 5, verso 32, el mismo Cristo, el mismo Jesús nos dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Eso lo habló él hablando de Juan el Bautista, que estaba dando testimonio de él. Es decir, yo no estoy diciendo que yo soy el Cristo, él lo dice. Y yo sé que lo que él dice es la realidad mía. Ese es un ejemplo que da testimonio de que Jesús era el Mesías. Otro ejemplo, las obras que él hacía dan testimonio de él. Por eso en su momento, cuando él estaba predicando, cuando él estaba haciendo milagros, cuando él estaba haciendo todo tipo de bendición del cielo sobre la vida de las personas, estaban allí los discípulos de Juan, y él envía a los discípulos y le dice: vayan donde está Juan y díganle a Juan, así de esta forma, háganle saber a Juan todo lo que habéis visto, todo lo que habéis oído, que los cojos saltan, que los ciegos ven y que a los pobres es predicado el evangelio. Esa era otra de las pruebas irrefutables de que él era el Hijo de Dios. Pero cuando Cristo entró, no fue recibido así por muchas personas. Yo creo que quizás para muchos que no quieran aceptar que es el Mesías, porque, pastor, usted está leyendo versos que hablan esas cosas, pero ¿dónde está la prueba? Bueno, si la prueba no te llena en tu corazón cuando él llegó allí a aquel lugar donde se bautizó, donde Juan lo bautiza, donde se abre el cielo, donde se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. No podemos esperar otra prueba. Cuando el mismo Dios del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Otra prueba y cuarta prueba, podríamos estar toda la mañana, de que ese que estaba entrando a Jerusalén era el Hijo de Dios. Fueron las palabras de Moisés en Juan 5:46, donde dice: si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El pueblo le creía a Moisés, pero no quería creerle a Cristo. Y él le dijo: si ustedes creen en Moisés, crean entonces lo que él dice acerca de mí, porque él escribe, él habla de mí allí en la ley. Ahora, cuando Cristo entró y llegó, se encontró con un sistema secular funcional. Esto le facilitó a él el ministerio, el evangelio. Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted estudia con profundidad la palabra del Señor, usted puede entender cómo, porque para muchos que no leen, que no estudian, piensan que en los tiempos de Cristo no habían adelantos, que en los tiempos por ejemplo, de Pablo no habían adelantos. Y sí habían adelantos, sí habían lugares públicos, sí habían bibliotecas públicas, sí habían muchos lugares donde las personas iban a aprender. Habían escuelas también, escuelas de profetas, habían escuelas para estudiar la ley, había todo tipo de adelanto. Incluso el mismo régimen romano, el mismo imperio romano dotó de unas capacidades tremendas al pueblo judío, porque ellos trajeron tremendos adelantos a aquel lugar. La palabra nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, el imperio romano construyó caminos para andar, construyó lugares para transitar a través de ellos. También construyó un correo para poder llevar los mensajes, para poder hacer que todas las cartas o los misiles que quisiéramos enviar a otras provincias pudieran llegar. También construyó, por ejemplo, alcantarillas, construyó ciudades. Es decir, el imperio judío se encontraba en ciudades guiadas por el imperio romano, fíjate esto, pero con adelantos.
No vivían allí con taparrabo. No vivían allí como indios. Es decir, todo el sistema era un sistema operacional, funcionable, que ayudó de cierta forma a que Cristo se pudiera trasladar de un lugar a otro y poder usar este sistema para poder predicar la palabra. Ahora, la palabra del Señor nos dice que a través de todo esto, y de todas las palabras, y de todos los hechos irrefutables, y de todos los milagros, y de todas las enseñanzas que Jesús hizo estando allí, si alguien tiene duda aún de que Cristo o aquel hombre que estaba entrando por las puertas de Jerusalén era el mismo Mesías, es porque no conoce la palabra del Señor. El que haya leído la Biblia no puede tener duda de que Jesús era ese mismo hombre que estaba entrando en ese momento allí en Jerusalén. El mismo profeta Daniel dijo: aquel cuyo todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían y cuyo dominio sería eterno, porque su reino no tendría fin. Aquel cuyo reino no tendría fin estaba entrando en Jerusalén. El mismo profeta Juan el Bautista, cuando clama en el desierto, él dice: vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Cuando Juan comienza a bautizar, escucha bien, porque todavía no ha entrado a Jerusalén. Cuando Juan comienza a bautizar allí en el Jordán, la palabra de Dios nos enseña que muchas personas venían de diferentes partes de Jerusalén, de diferentes partes de Judea, venían a bautizarse. Incluso venían junto a ellos los fariseos también, venían los saduceos a bautizarse, venían los publicanos, venían los pecadores. ¿Y sabes qué? Dentro de todas esas personas también venía el Hijo de Dios. Venía sin escolta, venía sin armas, venía sin atuendos, venía aquel carpintero sin estudios, sin diploma, a bautizarse como uno más dentro de tanto pueblo pecador. Allí venía el Hijo de Dios. Allí venía Jesús, el hijo del carpintero, el ayudante de José, aquel que decía: de Nazaret puede salir algo bueno. Allí estaba Jesús. Y no estaba allí para bautizar a Juan, sino para que Juan lo bautizara a él. Nos dio tremendo ejemplo de humildad, siendo quien era. Nos dio tremendo ejemplo de amor, siendo quien era. Allí, en las aguas del pecado del Jordán, comenzó su ministerio. Y quien debía ser el primero, la Biblia nos enseña que fue el último. Allí él anunció el reino, donde las primeras palabras que él anunció fueron: donde los pobres de corazón serán los bienaventurados. Nadie se esperaba eso. Nadie se esperaba eso. Entonces los últimos van a ser los primeros. Entonces los pobres de corazón, entonces los marginados entrarán primero, serán bienaventurados, recibirán recompensa en el reino antes de yo o antes de mí. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba que aquel hombre entrara a un lugar y cambiara el sistema, o la forma en que el sistema se movía, o la forma en que el sistema operaba. Nadie esperaba. Todos esperaban que Jesús, cuando llegara, le dijeran: bien has hecho, wow, tremendo ministerio, wow, tremendo sacrificio. Y Jesús le ha dicho: todo lo que has hecho estaba mal. Les has enseñado letras, pero no les has enseñado relación. Les has enseñado contenido, pero no les has enseñado a buscar mi rostro. Por eso no me distinguen, por eso no me conocen. No esperaban eso, pero era eso lo que necesitaban escuchar. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues, mira, este versículo nos lo da el apóstol Pablo y nos lo da como consejo. Yo quisiera que hoy usted lo escuchara y que usted lo hiciera suyo. Porque este versículo habla de esto que te acabo de leer, de la humildad de ese Jesús, del amor de ese Jesús, de la humillación de ese Jesús. No porque el pueblo lo humilló, sino porque Él decidió humillarse. Él mismo nos dice en su palabra: porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Y dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses: haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
Y recalca, y muerte de cruz. Era este hombre ahora el que estaba entrando en Jerusalén. Era este hombre ahora el que el pueblo estaba clamando y diciendo, Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Sálvanos. El pueblo clamaba por sálvanos. Cuando vio a Jesús, Hosana, sálvanos. Lo que sucede es que este hombre, el cual estaba siendo aclamado en ese momento por el pueblo que decía, sálvanos, traía un mensaje para los ricos que decía, arrepentíos. Pero traía también un mensaje para los pobres que decía, paz y consolación. Por eso los ricos no lo querían aceptar. Por eso los fariseos no lo aceptaban. Por eso aquellos que pensaban que que él venía a darle una palmadita en el hombro, a decirle, bien has hecho, él venía y más bien los contristaba cuando le decías, no has hecho las cosas bien. Tienes mucha letra, pero no tienes relación con el Padre. Por eso él no fue recibido. Por eso él no fue recibido. Porque él vino a cambiar el sistema y el sistema no quería ser cambiado. Por eso siempre que tú tratas de cambiar algo que está mal, vas a encontrar confrontación. Siempre que tú tratas de poner las cosas en su lugar, en el lugar que Dios quiere que vayan, vas a encontrar siempre confrontación. Porque vas a mover fundamentos hechos por hombres, pero no por Dios. La Biblia nos enseña que Él traía en su boca justicia, pero la Biblia también nos enseña que Él traía en su boca amor. La Biblia nos enseña que Él traía en su boca justicia, pero también nos enseña que Él traía en sus brazos amor. La Biblia nos enseña que todo lo que estaba allí preparado, estaba preparado para Él. El día estaba allí, el lugar estaba allí, el pollino estaba allí, los mantos estaban allí, los ramos estaban allí, las personas estaban allí, porque ese era el día donde el Hijo de Dios iba a entrar a Jerusalén. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién hubiera tenido la capacidad de detener su entrada? Cuando Él mismo le dice, no a los que estaban por ahí, a sus discípulos, si estos no pudieran hablar, aún las piedras hablarían. ¿Quién hubiera podido detener la entrada del Hijo de Dios en Jerusalén ese día? Nadie. Porque ese día estaba establecido que Él entrara en Jerusalén. Cuando usted mira lo que sucedió, no sucedió en cualquier fecha. Sucedió en la fecha donde el pueblo estaba a punto de celebrar la Pascua. Hay un error que muchas veces algunos cristianos, o quizás no es un error, llamémoslo desconocimiento. Existe la Pascua cristiana y la Pascua judía. La Pascua judía es la celebración que el pueblo judío hace porque coincidía con la resurrección de Cristo. Escuche, la celebración que el pueblo judío hace porque fue el día donde Dios los sacó de Egipto. Lo que usted conoce en el nombre como Pasat, que quiere decir el paso. El pueblo judío celebra eso, pero juntamente con esa celebración sucedió algo. Sucedió el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos trajo también como Cordero perfecto, a través de ese sacrificio, su resurrección. Los cristianos no celebramos, porque no somos judíos, la salida de Egipto. Celebramos la resurrección del Hijo de Dios, como el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, que pagó el precio por nuestros pecados. Por eso, ambos pueblos celebramos y celebramos con gozo un acontecimiento que siempre fue dirigido por Dios. ¿Y es una casualidad? No. Fue hecho exactamente a través de la resurrección el mismo día que se celebra la Pascua. El mismo día que se celebra la libertad. ¿Qué trajo Cristo a nuestras vidas? Libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. El mismo día entró el Hijo de Dios. Y las señales estaban ahí. Tenía que ser hebreo. Cristo era hebreo.
tenía que ser hijo de un rey o de una tribu de reyes. Él vino de la tribu de Judá, era príncipe, vino a través de David. Tenía que nacer de una virgen, él nació de una virgen. Tenía que nacer en Nazaret, él nació en Nazaret. La Biblia dice también que vendría a través del orden de Melquisedec. La Biblia dice que Cristo Jesús era sacerdote del orden de Melquisedec y venía de la vara de David. Todas las cualidades y todas las características eran cumplidas en un solo hombre. Y Moisés fue, es y siempre será, escucha bien, una persona muy respetada por el pueblo judío, porque Moisés liberó al pueblo de la esclavitud, pero mi Cristo nos libertó del pecado. Moisés guió al pueblo a salir de Egipto, pero Cristo nos guía a nosotros a entrar en la eternidad. Moisés nos lleva a todos nosotros a través de la palabra, pero Cristo nos lleva a todos nosotros a través de una relación. Moisés era profeta, pero la Biblia nos enseña que Cristo era más que un profeta, que era el Hijo de Dios. Entonces, todas las señales estaban ahí. Era el Hijo de Dios. Quien entró en Jerusalén, él era el Hijo de Dios. Era el Mesías esperado. Era aquel por el cual el pueblo gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, ¿por qué? Si el pueblo gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y hablan todas estas palabras donde dicen paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿por qué si el pueblo reconocía todo eso? ¿Por qué si él era el Mesías, él era el esperado, él era el anhelado, aún muchos judíos no lo aceptan como su Mesías? ¿Por qué? Bueno, la palabra del Señor nos da la respuesta. Mateo 13, del 13 al 15 dice: por eso, mira, te voy a explicar lo que sucedió ahí. Cuando usted lee esta palabra, el Señor le hablaba al pueblo por parábolas. Y en eso los discípulos, cuando él le habla por parábolas, creo que había acabado de hablar la palabra del sembrador, donde habla de la semilla de la palabra. Por ejemplo, mira, él le dice: un sembrador salió a sembrar y habló, tiró su semilla. Y la semilla cayó, una entre los espinos, otra fuera del camino, otra entre las rocas. Y hay una que cayó en buena tierra. Nos da 4 ejemplos. La que cae entre los espinos no crece. La que cae entre las rocas tampoco. La que cae fuera del camino y se la comen los pájaros no crece. Pero la que cae en tierra fértil es la que crece. ¿Qué quiere decir esto? Él les hablaba por parábola. Les quería decir: mira, cuando yo hablo la palabra, esto que yo estoy hablando ahora, cuando yo te digo a ti obedece al Señor, cuando yo te digo ama a tu Señor, cuando yo te digo a ti séle fiel a tu Señor, estoy tirando la palabra, estoy sembrando. Ahora, la tierra que va a recibir la palabra es la tierra que está sentada en ese lugar, eres tú. Cuando yo te digo la palabra y tú no la haces, la palabra mía cae, la palabra del Señor cae fuera del camino, es decir, cae no en tierra fértil, cae no en el lugar donde va a producir, sino cae entre espinos, entre rocas, y cae en un lugar donde el enemigo, fuera del camino, ¿cuál es? Muy fácil, donde los pájaros vienen y se la comen. ¿Cuáles son los pájaros? Todo lo que tú tienes en la cabeza, todo lo que el enemigo ha puesto en tu cabeza. Dice: no le creas al pastor, no le hagas caso, haz lo que dice tu amigo, haz lo que tú has hecho hasta ahora. Es decir, vienen los enemigos del Señor y se comen la palabra, y tú no te la puedes comer. Entonces, cuando yo lanzo la palabra y tú la obedeces, porque cae en tierra fértil. El Señor le había dado esa palabra, escucha bien, le había dado esa palabra al pueblo. Y el pueblo a veces no entendía. Y los discípulos llegan y le dicen al Señor: ¿por qué les hablas a tu pueblo con parábolas? Pero él le dijo: yo al pueblo le hago parábolas, mas con vosotros será diferente. No sé si se acuerdan. Entonces ellos le preguntan al Señor: ¿por qué le hablas al pueblo en parábolas? Y mira lo que Jesús les responde. Ahí en Marcos capítulo 13, verso 13 en 15 dice: por eso les hablo. No es por eso les habló. No. Por eso les hablo en parábolas, le dice el Señor. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, hablando del pueblo judío, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Es decir,
oyen, pero no quieren escuchar eso. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la palabra que el Señor les dice. Por eso les hablo en palabra, para que no entiendan. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban siendo juzgados por una ceguera, con una ceguera espiritual de parte de Dios. ¿Y saben por qué el Señor hizo eso con el pueblo judío? Por la falta de fe. El Señor le dijo, no quieren creer en mí. No quieren recibirme como el Mesías. No quieren entender que yo soy el enviado del Señor, que yo soy la respuesta de tus oraciones. No me quieren aceptar como el Hijo de Dios. No hay problema. Ahora no lo van a ver. No me van a ver a mí como el Mesías, porque no tienen la fe. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo allí en Nazaret, en el lugar donde él había nacido, las personas comenzaron a llegar para que recibir la sanidad, para recibir el milagro. Y la Biblia nos dice, y ahí está el hecho, y está el versículo que dice, y solamente pudo hacer muy pocos milagros. ¿Por qué? Dijo, por la falta de fe, por la ignorancia que había en unos y en otros. Dios nunca puede hacer nada en nuestras vidas cuando la ignorancia es el rey de nuestras vidas. Cuando cada palabra que nosotros leemos o escuchamos, en vez de retenerla, la analizamos. En vez de creerla, la confrontamos. Y eso fue lo que pasó en aquel lugar. Por eso ellos están bajo un juicio de Dios, donde el Señor los condena a una ceguera espiritual por la falta de fe. Pero no obstante, hay muchos que sí creen. Te lo dije hace un rato, ahí están los discípulos. Ahí están todos aquellos que creían en Él. Los primeros que creyeron en Jesús, ¿sabes quiénes fueron? Los magos del oriente, que eran reyes y fueron donde estaban Él. Y le rindieron honores porque estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos nunca dejaron de creer. Entonces no te desanimes cuando otros no crean. Anímate porque hay muchos que sí creen. Anímate porque hay muchos que sí creen en que Jesús es el Mesías. Yo sé que para ninguno de nosotros aquí existe esa duda. Para mí no existe esa duda. Yo tengo la total y completa seguridad de que ese hombre que estaba haciendo entrada en Jerusalén ese día, esperado por muchos, aplaudido por muchos y recibido por muchos, era el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Me siento afortunado porque hoy tú y yo no somos parte de un Antiguo Testamento, sino de un nuevo Evangelio, sino de una nueva historia. Porque tú podías haber caído en el pasado y haber sido uno de aquellos que estuvo cuando estuvo Nehemías, cuando estuvo Jeremías, cuando estuvo Isaías, cuando estuvo David, y haber quedado en aquel lugar. Pero Dios tuvo, desde su profunda misericordia, la bendición de traerte a ti a ser protagonista de esta época, de esta temporada, de ser hijo de la gracia, de ser hijo de la fe, de haber estudiado, de haber conocido directamente a aquel que estaba entrando en Jerusalén. Lo que para muchos era quizás un sueño o un deseo de que un conquistador los librara del yugo romano, hoy tú estás siendo protagonista de uno que entró y los liberó, pero no de un yugo secular, no de un yugo material, sino de un yugo espiritual. Y recibimos la bendición de esa adicción a nuestras vidas. Porque si algo necesitamos en nuestra vida, no son las cosas materiales. Porque usted puede tener muchas cosas y ser un esclavo, ser una persona infeliz, vivir como un mendigo en su mente y en su corazón, no tener felicidad, no encontrar paz en nada. Puede tener muchas cosas cubiertas materialmente hablando, pero si usted no tiene paz, si usted no tiene tranquilidad, si usted vive sin esperanza, hermano, usted no tiene nada. Usted es un pobre con dinero. Usted está desahuciado. Pero cuando usted tiene paz en su corazón que solamente otorga esa relación con Jesús, cuando usted vive con esperanza, cuando usted vive con júbilo, usted no va detrás de las cosas materiales para satisfacer lo que ya usted sabe que no puede satisfacer, que solo lo satisface Él. Si el dinero tuviera la capacidad de sanar nuestras heridas, cuando usted se sintiera enfermo, usted pusiera el dinero sobre su rodilla. Cuando usted se sintiera triste, usted se pusiera el dinero sobre su cabeza o sobre su corazón. Pero cuando usted se siente enfermo y cuando se siente triste, usted solamente pone su cabeza sobre los hombros de Jesús. Y Él siempre acude a tu oración. Por eso Él solo puede llenar, escucha bien, el espacio que todas estas cosas no pueden llenar. Razón tuvo el Señor cuando nos dijo, ponen su confianza en el dinero o en las cosas materiales. Y dijo así despectivamente, siendo ellas
Ninguna. Por eso nos enseña algo más exquisito, algo más revelador, algo más aprovechable para nuestras vidas. Es a través de una relación con el Señor. Eso no quería el pueblo. El pueblo quería: resuélveme el problema, resuélveme la necesidad ahora. Me acuerdo hace mucho tiempo que un familiar de nosotros estaba en una crisis matrimonial. Separación, se había dividido el hogar, se estaban dividiendo la casa. Ya uno había arrancado por un lado y el otro por el otro lado. Y nosotros llegamos, mi esposo y yo llegamos a tratar de traer ese alivio, no temporal, ese alivio eterno, podemos decir, al corazón de ella, para que buscara el rostro de Dios y para que todo aquello que en ese momento ella estaba experimentando pasara de una forma mejor y pudiera encontrar alivio en medio de su desespero, en medio de su tristeza. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Cuando la invitamos a que viniera a conocer del Señor, cuando la invitamos a tener una relación con el Señor, donde le dijimos: Él secará tus lágrimas, Él te va a ayudar a pasar esta página, vas a ver cómo todo va a ser diferente si lo traes a tu vida. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Yo no tengo tiempo para eso. Yo primero tengo que resolver este problema y después yo iré a la iglesia. No ven al Señor como una necesidad, sino como una opción. Si sigues mirando al Señor, o si algún día ves al Señor como una opción, no has entendido que tú para Él no fuiste una opción. Tú para Él fuiste el deseo de su corazón. Tú para Él fuiste aquel que no lo pensó dos veces para llegar a la cruz. Pudo haber utilizado las palabras de Pedro y decirle: Pedro, tú tienes razón, es verdad, ¿para qué voy a entrar en Jerusalén? Para que me golpeen, para que no me agradezcan todo lo que yo he hecho por ellos, para que yo pasar por un sacrificio cuando son ellos los que tienen que pasar por el sacrificio. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, Pedro. Quisiera más Pedros como tú. Pudiera haber usado las palabras de Pedro negativamente, pero dijo: no, Pedro, tú no entiendes que hay un propósito que tiene que cumplirse y no es lo que tú quieres, es lo que el Padre quiere que pase. Y yo tengo y me debo a ese Padre. Las palabras de consuelo o las palabras negativas de muchas personas que no querían que él sufriera no le sirvieron a él de bastón, porque él estaba decidido, confiado en llegar a Jerusalén. Tu rey llegó a Jerusalén. Fueron 3 años que para muchos de nosotros hubieran sido 60 años. No hubo descanso en su ministerio. No hubo pausa en su ministerio. Todo el tiempo, desde niño, cuando el niño se perdió, pudimos conocer de boca de ese niño los negocios de mi padre. Me es necesario estar. Todo el tiempo no le importaron otras cosas que hacer lo que el Padre lo había mandado hacer. Cuando estaba en aquella casa, en aquel hogar rodeado de multitudes, llegaron los discípulos y le dijeron así con estas palabras: tu madre y tus hermanos necesitan verte, están allá afuera. ¿Tú crees que como tú eres el hijo y tienes que pueden pasar? Y yo: no, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Él siempre puso el reino delante. Él nunca puso la familia delante, él puso el reino delante. No quiere decir que Jesús no amaba a su familia, pero Jesús amaba más el propósito, porque el propósito tenía una cosa en Jesús. Y escucha bien, Jesús amó el propósito del Padre en su vida como tú no lo puedes amar nunca. Porque para él era más importante el propósito, porque el propósito te iba a traer paz y vida eterna a tu familia. Tú lo tienes que ver desde otra forma. Él fue la puerta que Dios usó. Él fue la punta de lanza para poder traer a nuestras vidas salvación. Pero hoy nosotros somos los que recibimos esa bendición. Por eso hoy nos dice: a través de mí tendréis vida, a través de mí tendréis resurrección. Crean en mí, ámense, júntense, las familias, sírvanme. No hay nada que le moleste más a Satanás que una familia unida y sirviéndole. Una familia dividida, mira, el Señor ahí hace y deshace. Ahí nunca va a haber paz, nunca va a haber tranquilidad. Ahí van a tener que contar siempre los pesitos a finales de semana. Ahí no, aunque ganes mucho, no lo vas a ver, porque dice la palabra del Señor que echan su salario o su jornal en bolsillos rotos. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Que hay personas que confían tanto en las cosas materiales y no buscan primeramente la presencia de Dios, que por mucho que trabajan no ven los dividendos, no ven crecer su economía. Es decir, podrás ganar mucho y harás poco, pero otros que me buscan a mí primero, ganando poco, tendrán más que tú. Y yo lo he visto en muchas personas. Yo he visto hombres y mujeres que viven con un salario, que no tienen un negocio. Yo he visto hombres y mujeres que le sirven al Señor, pero son firmes en la relación con el Señor y nunca pasan por necesidad.
Sí pasan enfermedad, sí pasan tristeza, pero el Señor cubre todas sus necesidades. El Señor de pronto hace esos milagros como hizo en la vida de nuestro hermano cuando él clamó. Él dijo, Señor, esta semana ha sido una semana difícil para mí, económicamente hablado. Sí, he podido tener tranquilidad en la casa, he podido tener paz, mi esposa me está esperando, mi suegra me está esperando, pero en el Señor tú sabes que necesito también el pan material. Y Dios le dijo, hace años, y voy a terminar, cuando nosotros comenzamos el ministerio, nos congregamos a 1 hora de camino aquí, en Hallandale y University. Eso es para el West. Todos los martes, todos los domingos, mi esposa, yo y David María, que tenían 6 años, 7, bueno, eran más, ya quizás 12, iban con nosotros hasta Hallandale a congregarse con nosotros. Y llegó un momento donde la situación se puso difícil, no por el viaje, que también era difícil, sino económicamente. Hubo un tiempo donde quizás me pasó como el hermano Raúl, quizás me pasó como a ti te pasó, quizás me pasó algo así donde Dios quizás quería probar nuestra fe. Y solo Dios lo sabía porque no se lo decíamos a nadie. Estábamos yendo ya con el respiro de la gasolina prácticamente allá. Teníamos un auto, un SUV, un Nissan Pathfinder que consumen. Buenos, pero consumen. Y aquella noche o aquella tarde le dije a mi esposa, tenemos gasolina para ir, pero no para regresar. Pero nosotros creemos en un Dios que se llama Jehová Jireh. Y vamos a ir. Y Él va a hacer que esa aguja se mantenga ahí, se mantenga ahí. Hermano, nosotros fuimos aquella tarde para allá con el deseo en nuestro corazón de estar allí con nuestros hermanos, de servir al Señor como siempre. Teníamos un ministerio de liderazgo y no podíamos fallar. Teníamos nuestro compromiso con el Señor. Y llegamos allí, pasó el culto, un culto glorioso como siempre, de alabanza, adoración, de palabra. Y yo no quería que llegara el final del culto porque yo decía, ¿con qué regresamos? Aquí esto está muy bueno, pero se va a poner malo al final. ¿Y con qué regresamos? Bueno, hermano, ese pensamiento como que se me fue de la cabeza, como que el Señor hizo un milagro ahí y despojó ese pensamiento negativo de mi cabeza. Y comencé a relacionarme con los hermanos al final del culto. Compartimos ese día, creo que fue unos alimentos, unas empanadas, un trocito de dulce, de cake. Y de pronto se me acerca una hermana de la alabanza, nunca se me olvida, Mayra Jenkins. Que ahí está, es levita. Está sirviendo en otros ministerios en este momento. Y nos pide que vayamos donde estaba ahí y nos dice, el Señor me dijo, así con estas palabras, que le llenara el tanque de la gasolina. Y yo dije, no, mentira. El Señor me dijo que le llenara el tanque de la gasolina. Y yo diré así, mi esposa no sabía la guerra que yo tenía por dentro porque estaba con los niños, estaba con la pastora, y yo sabía la guerra que tenía por dentro. Y yo dije, gracias, Señor. Otro día estuvimos parecidos. Y de pronto veo que la pastora me dice, hermano Damián, pues nosotros no éramos pastores, ¿me puede prestar las llaves de su auto? Y yo por dentro me digo, la gasolina que se me queda. Préstame el carro porque de nosotros está trabado entre nosotros carro y necesitamos hacer un mandado. Se llevó el auto, trajo el auto, nos devolvió la llave, no nos dijo nada. Cuando nos montamos en el auto esa noche para regresar a nuestro hogar, me di cuenta que la aguja de la gasolina estaba hasta el fondo, full. Nos había pedido el auto para llenarle el tanque, porque el Señor les estaba diciendo también, apóyenlos porque necesitan. No tuve que mover un dedo, no tuve que decirlo a nadie, porque Dios conoce nuestras tristezas y nuestras necesidades. Dios conoce tu oración. Mira, apláudele con fuerza a tu Dios. Dios conoce lo que tú estés pasando. Lo único que tú tienes que hacer es alinearte con el Dios de los cielos y Dios responderá tu oración. Dios acudirá en el momento de tu necesidad, pero tú no puedes desenfocarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque el no haber gasolina en mi auto hablaba de que no había economía en mi cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? El objetivo del enemigo no es ir contra mi economía, no es ir contra mis finanzas, no es ir contra mi carne. El objetivo del enemigo es ir contra mi fe. Y si me desenfoca del servicio, si me desenfoca del trabajo en el Señor, me desenfoca también de yo poner mis ojos en Él. Mientras seguí conectado y concentrado en Él, el Señor suplió en cada una de mis necesidades. Y testimonios como eso
no yo. Yo sé que tú puedes dar muchos. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí podemos dar mucho. Dice la palabra en el verso 41 de Lucas. La vas a ver en pantalla. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora tus ojos, mas ahora está encubierto de tus ojos. Leer este verso, porque este es un verso que no solamente es válido para ese momento. Ese es un verso que todavía es universal en nuestras vidas, que todavía hoy se puede manifestar en nuestras vidas. Dice la Biblia que cuando Jesús entró a la ciudad y la vio, lloró sobre ella. Te pregunto en esta mañana, ¿por qué crees que Jesús lloró? Si ya él estaba en Jerusalén, si ya se había cumplido el plan, si ya todo lo que él había estimado hacer, lo había hecho. Si estaba siendo recibido como un rey en Jerusalén, debía estar gozoso, debía estar contento. Todo lo que hice, todo lo que dije, todo lo que demostré, aquí está el fruto. Me están recibiendo y me están diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de los judíos. Gozo en el cielo y paz en la tierra. Si soy aclamado como un rey, ¿por qué Jesús lloró? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús lloró? ¿Sabes por qué lloró? Porque sus ojos no estaban puestos, escucha bien, en aquellos que lo recibían. Sus ojos estaban puestos en aquellos que lo desechaban, en aquellos que aún no lo recibían, en aquellos que aún no lo aceptaban. Por eso él le dice: si al menos también tú conocieses lo que para ti significa este día. Esas mismas palabras Dios las puede usar cuando una persona no ha recibido a Cristo en su corazón. Porque el Señor mismo le dice: si al menos tú conocieses lo que yo significo para tu vida, o lo que yo puedo significar para tu vida, si al menos tú entendieras lo que significa este día, donde tú tienes la oportunidad de decirle no a la muerte y sí a la vida eterna. Eso era el pensamiento que pasaba por Jesús en ese día. Sus ojos no estaban puestos en los que lo recibían, sino en los que lo desechaban. Y los ojos de Jesús, escucha bien, los ojos que lloraron aquel día, esos mismos ojos siguen llorando hoy. Esos mismos ojos siguen llorando hoy cuando Él es despreciado por aquel que lo rechaza, cuando Él es difamado por aquel que lo rechaza, cuando Él es burlado por aquel que lo rechaza, cuando Él no es aceptado por aquel que lo rechaza. Y quiero decirte algo en esta mañana: aquellas lágrimas que Él derramó sobre Jerusalén aún no se han secado. Aquellas lágrimas que tu Salvador derramó sobre aquel pueblo aún no se han secado. Cada día, escucha bien, sus ojos se humedecen por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra indiferencia. Cada día, te lo puedo asegurar, tú y yo hacemos caer una lágrima, al menos de los ojos de Jesús. Porque Él dice: si supieras lo que yo puedo significar para tu vida, aunque sea hoy, dame el valor que tengo. Aunque sea hoy, piensa en lo que te estoy diciendo. Y así como Jesús miró a Jerusalén, también nos mira a nosotros cada día. ¿Sabes cómo la miró? Con lástima. No porque nos menospreciaba, al contrario, nos apreciaba tanto que no quiere que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Con lástima porque uno nunca sabe, como dicen en el mundo, lo que tiene hasta que lo pierde. Y Él sabe lo que es tenerlo a Él, pero también sabe lo que es no tenerlo a Él. Y por eso lloro. Si conocieses a lo menos en este día lo que tú significas para mí,
Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a su pueblo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús a aquellos que no le aceptamos o que no le aceptan. Cuando Jesús entró en Jerusalén, hoy no voy a tocar el tema de la resurrección, eso va a ser el domingo que viene. Pero cuando Jesús entró en Jerusalén, Jesús lo hizo de una forma que hoy mismo nos está diciendo, de esta forma: yo no entré en Jerusalén solamente por ellos, yo entré en Jerusalén también por ti. Aunque tú no estabas en Jerusalén en aquel momento físicamente, hoy estás en Jerusalén en el Espíritu, porque tú eres parte de ese llamado. Tú eres parte de esa entrada. Tú eres parte del privilegio de lo que significó esa entrada. Cuando Él entró en Jerusalén, lo hizo para que el pueblo judío lo recibiera, pero también lo hizo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que hubiera tenido o tenga vida eterna. Y no necesariamente tienes que estar en Jerusalén para eso. Por eso esta semana yo creo que sería una pérdida, o la pérdida más grande para nuestras vidas, para decirle a Jesús: no te acepto como mi Mesías, no te recibo como mi Redentor, no te recibo como el Hijo de Dios. Esta es una semana, escucha bien, muy especial, donde si no te has reconciliado con Dios, hoy el Señor te está diciendo: reconcíliate conmigo. Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, si nunca le has dicho al Señor: te acepto en mi vida, en mi corazón, esta es una semana donde el Señor te dice: te acepto en mi corazón. No pases la página. No pases la página. Es una semana especial. Alguien en esta mañana quiere dar la oportunidad al Señor y decirle: Señor, yo me reconcilio contigo en este día. Yo sé que yo te fallé en algún momento, me distancié, me separé. Yo sé que en algún momento escuché tu voz, pero no te obedecí. Señor, perdóname. No quiero que saques más lágrimas por mí, no quiero que sufras más por mí. Atienda para acá, atienda para acá. No mire a los niños, atienda para acá. No se preocupe por los niños. Esta es una semana donde el Señor especialmente se está acercando a nuestras vidas.